Hola, ¿qué tal, apreciado amigo y hermano? Qué gusto tenerte una vez más en este espacio tan especial, donde juntos aprendemos la lección de escuela sabática. Esta semana ha sido una semana tan impresionante e interesante, aprendiendo lecciones muy valiosas para nuestro crecimiento espiritual, así como las lecciones pasadas. Hemos aprendido sobre el apóstol Pablo, la iglesia de Filipos y aprendiendo sobre todo de nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús. Bienvenido donde quiera que estés en este espacio tan especial. Iniciamos leyendo el texto para memorizar, el texto principal para esta semana. Lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luces en el mundo. Esta última frase de este versículo está conectado con el título general de la lección de esta semana, que se titula Brillar como luces en la noche. Y es interesante porque cuando Jesús estuvo en esta tierra durante su ministerio, en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 12, él dijo esta siguiente expresión: ustedes son la luz del mundo. Fue una declaración que Jesús hizo. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser luces en este mundo? Si Jesús nos llama a ser luces para este mundo, ¿cómo podemos ser esa luz? Y hay una respuesta muy clara y única, porque la única forma de ser luz para este mundo es teniendo una relación estrecha con Jesús. ¿Por qué con Jesús? Porque en otra ocasión Jesús dijo que Él era la luz verdadera. Y si nosotros queremos ser la luz para este mundo, debemos tener la luz verdadera. Y esa luz es Cristo Jesús. Es por eso que la lección para esta semana, el propósito es ayudarnos, guiarnos a ser ejemplos de verdaderos cristianos, ser luces para este mundo, teniendo la luz verdadera en nuestros corazones, mostrando al mundo que Jesús, la luz, vive en nosotros. La primera parte lleva como título Mostramos lo que Dios produce. Qué interesante, ¿no? Mostramos. ¿Qué cosa estamos mostrando? Lo que Dios produce. ¿Y qué es lo que Dios produce? Filipenses capítulo 2, el versículo número 12 y 13. Lee tu Biblia conmigo, por favor. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, Pablo, refiriéndose a la iglesia de Filipos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Acá Pablo está elogiando, está feliz por la obediencia de los hermanos. Ellos mostraban una obediencia muy interesante, muy especial, y Pablo está feliz porque a pesar de que él no estaba presente, los hermanos eran obedientes. Pero el texto sigue diciendo: ocúpense, dice ahora el apóstol, en su salvación con temor y temblor. Dos palabras interesantes que vamos a descubrir qué significa más adelantito. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La lección pasada hablamos
sobre el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Como Jesús, el mayor ejemplo de entrega y de humildad, dejó todo en el cielo para venir a morir por nosotros, ser uno como nosotros, ser siervo, servir a los demás. El mayor ejemplo de servicio y de obediencia a la voluntad divina. Pero Pablo aquí está hablando y está motivando a los hermanos para que sigan siendo obedientes. Pero lo que llama la atención es la última frase del versículo 12. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo en este texto? ¿A qué se está refiriendo? En primer lugar, debemos entender que Pablo no está predicando y exponiendo un evangelio diferente. Su mensaje es claro. En el libro de Romanos y en otras epístolas, Pablo habla mucho sobre la justificación por la fe, que somos salvos únicamente por la gracia de Jesús. Él nos justifica. Pero Pablo en este versículo no está predicando y no está diciendo otra cosa. Siempre está enfocado en la salvación por la fe. Y debemos tener cuidado con eso, porque el tema de la salvación es único y no podemos malinterpretar algunos textos del apóstol. Si nosotros vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 3, el versículo número 23, texto muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados. Es importante entender esto. Son justificados gratuitamente por su gracia. Debemos entender qué significa la palabra justificado. Un lenguaje sencillo para que tú entiendas qué significa justificado es ser perdonado. Es decir, Jesús te perdona de forma gratis por su gracia. La gracia es un regalo que Dios te da, no porque lo mereces, sino porque Él te ama. Entonces, el texto dice así, y son perdonados gratuitamente por el regalo que Jesús te da mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma de ser salvos es por la gracia y la justicia de Cristo. Tú y yo no podemos salvarnos solos. No podemos. Y estamos claros en eso. El único que salva es Cristo Jesús, porque Él murió por medio de la redención, dice el texto. Pero entonces, cuando Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, ¿a qué se está refiriendo? Cuando la Biblia habla de ir ante Dios con temblor, con temor, no está hablando de un miedo, porque temor y miedo son dos cosas muy diferentes. Cuando la Biblia habla de temor, se refiere a una reverencia, respeto. Cuando nosotros vamos delante de Dios, debemos de ir con temor, con temblor, es decir, con reverencia, con respeto, porque estamos ante el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Pablo dice, ocúpense su salvación con temor, está diciendo que tenemos que tener mucho respeto, mucha reverencia, en que Jesús murió por nosotros y debemos creer en Él. Debemos aceptar su gracia, ocuparnos en cuidar esa salvación que Él ya nos regaló. Porque con el hecho de que la salvación es gratis porque Jesús murió por nosotros, no quiere decir que somos salvos aunque hagamos lo que queramos. No, no. ¿Podemos perder la salvación? Claro que sí, la podemos perder. Cuando rechazamos la gracia de Jesús, cuando no obedecemos a su palabra. Y aquí viene el otro asunto. ¿Qué relación tiene la fe y las obras? Porque no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿sin obras puedo salvarme? La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué relación tienen las obras?
Cuando tú y yo aceptamos la justicia de Cristo, automáticamente Él me da su Espíritu Santo. Es un regalo que Él me da. Él me da su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en mí, sus frutos van a ser mostrados al mundo. Paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre. Las obras no me salvan, pero es una muestra de obediencia, es una muestra de que realmente yo he aceptado la gracia de Cristo, que por la fe yo creo en Él. Y esa fe se demuestra a través de las buenas obras, no porque me salvan, sino porque realmente yo estoy demostrando que tengo fe en Jesús, que su Espíritu está en mí y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que aprendemos este día es que somos salvos únicamente por Jesús. Pero cuando yo acepto su gracia, acepto su justicia, su Espíritu Santo me transforma, me santifica y yo muestro al mundo sus buenos frutos. La segunda parte se titula Luces en la oscuridad. Hay una frase que cuando la leí me llamó bastante la atención y dice, predica y si es necesario, usa las palabras. ¿Qué quiere decir esta frase? Nuestro testimonio es tan valioso como nosotros nos portamos ante los demás. Y la lección de hoy nos presenta que realmente el testimonio es vital porque hemos sido llamados a ser luces en este mundo. Hemos sido llamados a resplandecer. Tú te puedes imaginar una noche oscura, pero millones de estrellas alumbrando. ¿Cómo se ve el cielo? Brillante, a pesar de que está oscuro. Y este mundo es un mundo oscuro, un mundo de tanto pecado, tanta maldad. Pero en este mundo que estamos, Dios nos ha llamado para que podamos resplandecer, podamos ser diferentes, podamos destacar. Las personas puedan ver en nosotros algo diferente, algo especial, porque ese es el llamado que Jesús nos hace. Pero el apóstol Pablo también hace un llamado muy especial. El versículo número 15, que fue el texto para memorizar, dice lo siguiente, para que seáis irreprochables. El llamado de Pablo es que podamos ser cristianos irreprochables. Ahora bien, ¿qué significa ser irreprochables? Ser sin culpa, intachable. ¿Recuerdas cuando Satanás, como representante de este mundo, fue a una reunión en el cielo y Dios le pregunta, ¿has visto mi siervo Job? No hay otro como él, hombre íntegro, intachable. Una característica que este hombre tenía, y es una característica que el apóstol Pablo nos llama a tener también. Y la palabra original, la palabra griega para irreprochable, es sin mancha, sin mezcla, puro. Dios nos llama a ser puros, a ser diferentes para poder resplandecer a otras personas. Y la segunda característica que Pablo menciona es sencillos. Sencillos como paloma. Y no hay mayor ejemplo de sencillez que el de Cristo Jesús. Cuando Él fue llevado ante el tribunal, ante el sumo sacerdote, fue azotado, lo escupieron, lo bofetearon, le rompieron sus vestidos, pero aún así Jesús no mencionó ni una palabra, no maldijo y estuvo tranquilo. Qué ejemplo de sencillez. ¿Cómo nosotros actuamos ante una situación así? Pero estas características son muy importantes para ser luces en este mundo. El apóstol sigue diciendo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Yo podría decir, en medio de un mundo
maligno y perverso, porque este es un mundo oscuro lleno de maldad. Y a este mundo oscuro lleno de maldad, nosotros debemos resplandecer como lumbreras, como luces, así como el cielo oscuro, que las estrellas resplandecen, así nosotros debemos ser estrellas que resplandezcamos en la vida de otras personas. Porque un día tuvimos el privilegio de conocer la luz verdadera, la aceptamos, ahora esa luz vive en nosotros, pero también hemos sido llamados a dar a conocer esa luz para que otras personas puedan brillar como nosotros. Es un llamado que Dios nos hace, es un llamado muy especial para poder resplandecer y para poder ser diferentes. No tengamos miedo a ser diferentes. Ante la presión, ante las redes sociales, los medios de comunicación que tratan de llenarnos la cabeza de tantas cosas, tenemos que ser diferentes, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, la lección que aprendemos en este día es hacer luces en medio de este mundo oscuro. La tercera parte tiene un título muy profundo y el título de este día se llama Un sacrificio viviente. El apóstol Pablo expresó estas palabras en el versículo 17 del capítulo 2 de Filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué era lo que Pablo estaba dando a entender en estas palabras? Pablo dice, yo he sido derramado en libación. En la antigüedad, esta expresión, ser derramado en libación, consistía en derramar un líquido, ya sea aceite, agua, vino, para poder ser ofrenda para Dios. Y cuando Pablo dice, yo he sido derramado en libación, Pablo se está refiriendo a que realmente él había dedicado durante toda su vida sacrificios que hizo para la predicación del Evangelio. Recordemos en el inicio de la lección, Filipenses 1, todo lo que Pablo pasó, fue encarcelado, fue azotado, pero aún así su corazón estaba feliz cuando expresó otras palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo estaba feliz porque a pesar de los sufrimientos, sacrificios que había hecho, él sabía que todo eso era por amor a Jesús, por amor a Dios. Entonces Pablo dice, yo he sido derramado en libación sobre el sacrificio. Esto realmente Pablo representaba todo lo que él había hecho por el maestro. Y eso también les decía a los hermanos de Filipos. Por eso en Romanos 12:1 hace un llamado muy especial para que podamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable, santo delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo por Jesús? Todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario no es nada comparado al pequeños sacrificios que a veces nosotros hacemos para ir a hacer limpieza en la iglesia, para ir a visitar, para poder dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos para hacer obra misionera. No se compara nada a lo que Jesús hizo por nosotros. Pero aún así muchas veces nosotros nos negamos. No queremos dar nuestro tiempo, dinero, recursos para poder predicar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo hace un llamado muy especial. Os ruego por la misericordia de Dios que se presenten como sacrificio vivo. Y este día nos hace un llamado para que podamos nosotros entender y aceptar que necesitamos dar más por amor a Jesús. Porque todo lo que hacemos, no lo hacemos por un hermano, por el pastor, por el anciano, no lo hacemos por Cristo, porque Él murió por nosotros. Y este ejemplo de Pablo
nos hace la invitación a nosotros para que también podamos ser derramados, podamos entregar todo por amor a Cristo Jesús. De tal manera que necesitamos hacer un sacrificio personal, sacrificio vivo, trabajar para poder predicar el Evangelio de Jesús. Y lo que aprendemos en este día es que podamos entregar más a la obra de Cristo Jesús, dar todo para predicar el Evangelio y ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios. En la cuarta parte de este estudio nos habla especialmente de un joven que, así como el apóstol Pablo, es un ejemplo para nosotros. Un carácter probado. Qué título muy interesante. Un carácter probado. ¿De qué manera nuestro carácter se prueba? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser? ¿A base de qué? ¿A prueba de qué? El apóstol Pablo había dedicado toda su vida a la predicación del Evangelio. Pero no solamente él se dedicaba a predicar el Evangelio a otras personas para que conocieran a Jesús, sino también él preparaba a discípulos. Él capacitaba a muchachos para que también siguieran el ejemplo de él y se dedicaran a la obra del Evangelio. Y uno de los ejemplos que encontramos nosotros en la Biblia es el joven Timoteo. En el libro de Filipenses, ahí el estudio que estamos teniendo, el versículo número 19, Pablo ahora habla de Timoteo y dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Versículo 20, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos. Esta frase de Pablo al referirse a Timoteo quiere decirnos que realmente Timoteo tenía los mismos sentimientos, la misma pasión por el Evangelio que el apóstol Pablo. De tal manera que Pablo dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, así como Pablo se interesaba en los hermanos, así como Pablo velaba por la hermandad, oraba por los hermanos, quería que los hermanos crecieran espiritualmente, así también Pablo dice que Timoteo tenía esa misma vocación, esa misma pasión que él. Y es interesante porque cuando nosotros leemos la historia de Timoteo, realmente Timoteo pasó por difíciles pruebas, su carácter fue probado. ¿Y de qué manera nuestro carácter se prueba? A través de dificultades, a través de problemas, a través de desafíos, a través de circunstancias que muchas veces como seres humanos no soportamos o creemos no soportar, aunque Dios no nos pone en una prueba que no sea soportable. Si Él nos prueba es porque sabe que la vamos a pasar. Pero realmente Pablo y Timoteo en el transcurso de su ministerio fueron probados, pasaron por penurias, por circunstancias difíciles, pero en esas circunstancias Dios transformó su carácter. Y esta es una enseñanza muy valiosa para nosotros. Muchas veces le pedimos a Dios que transforme nuestro carácter, que transforme nuestra vida, pero le estamos pidiendo dificultades, pruebas, desafíos para ver realmente si nosotros la pasamos y de esa manera nuestro carácter se prueba. A prueba de todo, a prueba de, a veces nos pasamos por el fuego, por el crisol, porque Dios desea cambiar nuestro carácter. Las experiencias más difíciles que nosotros pasamos en la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestran quiénes realmente somos. En las pruebas, ahí, en las dificultades, nosotros demostramos quiénes realmente somos y a quién tenemos en el corazón. De tal manera que la sierva de Dios, la hermana Elena G. de White, ella declara y expresa esta de la siguiente manera: la vida es una disciplina. Claro que sí, la vida es una disciplina.
La disciplina es hacer las cosas cuando realmente ya no hay ganas, cuando realmente ya la vida se nos torna difícil, pero aún así seguimos adelante, seguimos luchando, no nos desanimamos. Y lo que aprendemos para este día es que Dios desea transformar nuestro carácter, pero para eso vamos a pasar por pruebas, pero no hay ninguna prueba que no llegará a ti que no puedas sobrellevar. Dios te probará, pero ten la seguridad que Él está contigo y te ayudará a poder enfrentar y pasar las pruebas que Él te coloca para transformar el carácter. Llegamos a la última parte de nuestro estudio de esta semana. Y qué mejor manera que cerrar con broche de oro. El apóstol Pablo termina el capítulo 2 registrando una historia y un ejemplo tan importante para nosotros en nuestros días. El versículo número 25, Pablo dice, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, así se llama él, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Este hombre llamado Epafrodito era el que estaba con Pablo ahí en la cárcel, lo ayudaba en sus necesidades, a pesar de los desafíos que él pasaba. Por eso Pablo dice compañero de milicia, refiriéndose que este hombre también pasaba por dificultades, por desafíos, por sufrimientos, por amor a Jesús. Él cuidaba de Pablo. La iglesia mandó a este hermano como representante para poder ayudar a Pablo en sus necesidades como comida, higiene, todo lo que él necesitaba. Confiaron en este hermano y este hermano demostró fidelidad y demostró amor al Evangelio de Jesús. A pesar de que la historia registra de que Epafrodito no era realmente del pueblo de Dios, era pagano, pero Pablo vio en él algo diferente, tenía amor por el Evangelio. Por eso la última lección de este día es: estimen a los que son como él. Es lo que Pablo dijo a los hermanos. Yo quiero que ustedes amen a estas personas como Epafrodito. Y estoy seguro que en nuestras iglesias también hay hermanos así. Hay hermanos que a pesar con sus desafíos, a pesar de que son de bajos recursos económicos, ahí están en la obra de Dios, trabajando para Dios, con amor, con pasión, con fervor. Dan todo lo que tienen y hasta lo que no tienen. Y así como este hermano, Pablo dice, yo quiero que ustedes estimen a personas como él. Y la invitación para nosotros es, y el llamado es, que podamos ser como Epafrodito, que podamos trabajar por amor a Jesús, que a pesar del sufrimiento, de los desafíos, el dolor que enfrentemos, lo hagamos por amor al Evangelio. Mis apreciados amigos y hermanos, durante esta semana la palabra de Dios ha sido muy clara y los ejemplos que hemos visto también. Dios desea que podamos ser verdaderos hijos de Él, que podamos reflejar al mundo su carácter, su amor, su compasión, su misericordia, que podamos resplandecer en este mundo oscuro, que podamos ver el ejemplo de Pablo, de Timoteo, que dieron todo por amor a Jesús, que Dios desea transformarnos, pero para eso tenemos que pasar por pruebas y las vamos a superar si tenemos al Espíritu Santo, y que debemos ser hermanos como Epafrodito, fieles a Dios, fieles al Evangelio, cumpliendo la misión que nos ha encomendado. Es por eso, mi apreciado hermano y hermana, que la lección de esta semana nos invita a que podamos resplandecer y ser verdaderos cristianos que reflejen la luz verdadera que es Cristo Jesús.
Ha sido una semana muy bendecida. Y es mi deseo y oración que tú que estás viendo este video puedas tomar la decisión, y yo también la tomo, de seguir el ejemplo de Jesús. Ser como Jesús es mi afán de cada día. Así que gracias una vez más por acompañarme en este estudio. Que podamos cada día aferrarnos a la palabra de Dios, que es la palabra de Dios quien nos va a transformar cuando la leemos con amor, humildad, pidiendo el Espíritu Santo. De esa manera seremos transformados de gloria en gloria hasta que Cristo venga. Y nunca olvides ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Que Dios te bendiga.